Buen día, buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. De nuevo con ustedes, soy el Padre Juan Reyes Fabián Beltrán, sacerdote no por voluntad propia, sino por voluntad de Dios. Soy el centinela de la verdad y ya ustedes saben, cuando vengo por aquí, vengo para poner el antídoto al veneno que transmiten nuestros hermanos protestantes con sus enseñanzas o sus malas enseñanzas, sus mentiras. El tema de hoy es presentado justamente por un hermano protestante que va a darte razones por las cuales él no es cristiano católico. Al igual que este hermano, pues tengo la certeza de que muchos otros protestantes creen saber por qué no son católicos, pero en realidad no lo saben. El problema es que si usted se lo dice, no se lo creen, y si se lo creen, no lo aceptan. Algunos ni siquiera saben que no son cristianos ni evangélicos auténticos, que estas son las dos palabras del engaño protestante: cristianos, evangélicos, y con eso te engañan. Y ni siquiera entienden que el cristianismo existe desde el primer siglo. Podríamos pensar, por ejemplo, en los años del 30 al 35, por ahí más o menos en la carta o en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, versículo 26, donde dice que por primera vez se le llama cristianos a los que predican a Jesucristo. Entonces, tampoco saben cómo el cristianismo llegó al siglo XVII o al siglo XVI antes que Martín Lutero sea picado con el aguijón del diablo y empezara a hacer justamente lo que dice 1 Timoteo 4:1, que él no lo debió hacer, no leyó eso para no hacer lo que hizo. Yo les pregunto, ¿a quiénes que rechazan los protestantes? ¿Es a la iglesia o es a la Biblia? Yo les voy a dar citas bíblicas y ustedes sacarán sus conclusiones y verán si por esas razones que él da, ustedes serían capaces de abandonar la fe y abandonar la iglesia, que es base y fundamento de la verdad, según 1 Timoteo 3:15. Vamos a escuchar al protestante, que para mí no es más que un papagayo que simplemente repite todo lo que ha oído. Razona de por qué no soy católico, parte número uno, porque son idólatras, idolatran a todo el mundo menos a Cristo. Cristo es el único digno de idolatrar. Punto número dos, utilizan libros apócrifos, utilizan libros en su Biblia que no están en la palabra de Dios y no pasaron la ley del canon. Punto número tres, bautizan a infantes, bautizan a niños recién nacidos, niños que no saben lo que están haciendo, niños que no tienen conciencia. Punto número cuatro, tienen una relación con el gobierno, están más unidos que la uña y el mugre, la iglesia católica y el infierno. Punto número 5, le confiesan sus pecados a un hombre y no a Dios. Punto número 6, son unos religiosos, se van y se dan golpes de pecho por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Bien, queridos hermanos, hermanas, acaban de oír y ver el show, ¿verdad? Para mí que es un buen comediante y yo creo que quizás también por eso muchos lo siguen, pero no por la verdad que dice este hermano. Yo estoy seguro que muchos de sus seguidores, porque él tiene unos cuantos seguidores en el internet, en YouTube, pues han dicho amén a la palabra, y si han dicho amén, pues también signo de que son también personas tan ignorantes como él, que solamente oyen hablar, pero no saben lo que dicen, no razonan en lo que dice el otro. Vamos a desglosar una por una, pues, estas razones. La primera razón que él da es porque son idólatras, dice él, son idólatras, idolatran a todo el mundo menos a Cristo. Dice, Cristo es el único digno de idolatrar. Bien, queridos hermanos, aquí hay dos grandes errores, y son dos errores por los cuales este hermano nunca será cristiano católico. Primero, una calumnia. Decir que la iglesia es idólatra es una calumnia infame que solo puede meter en la mente de alguien el mismo Satanás, justo para dividir o para alejar a la persona de la iglesia.
Justo esto por no saber ni siquiera lo que significa la palabra idolatría, que cualquier mataburro lo hubiese sacado de duda. Cuando digo mataburros hablo de un diccionario. Debes leer también el catecismo de la Iglesia Católica para que la misma Iglesia te saque de dudas y la Iglesia te diga qué es lo que ella entiende por idolatría y tú también puedas entender. En los numerales 21:12 y 21 al 21:14 vas a encontrar qué es lo que la Iglesia entiende por idolatría. Ahí la Iglesia te lo va a explicar. El otro problema que él tiene o el otro error es que él idolatra a Cristo. Es decir, que para él Cristo no es Dios, sino que Cristo es un ídolo. Entonces, él es un gran idólatra, porque idolatra a Cristo. No sé si él lo dijo por ignorancia, pero es la forma de matarse con su propio cuchillo, con su mismo cuchillo. Él dijo, la iglesia idolatra a todo el mundo y él idolatra a Cristo. Si es así, como él lo dijo, y yo te pregunto, ¿quién está en peor pecado? El pez muere por su boca. El pez muere por su boca. La segunda de las razones que él da es porque en su Biblia utiliza libros apócrifos, utiliza el libro de la Biblia, dice de su Biblia, que no está en la palabra de Dios y no pasaron la ley del canon. Esto lo dice él y a mí me causa gracia porque a mí me late que esta persona ni siquiera sabe lo que está diciendo, ni siquiera sabe lo que es un canon ni nada de eso. Los libros apócrifos que este hermano protestante, aunque él no los mencionó, pero yo me imagino que se refiere a los libros que están en el Antiguo Testamento y que son Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico o Sirácides en alguna Biblia, Baruch, primer y segundo libro de los Macabeos. Quizás este hermano ni siquiera sabe que existen o existieron dos canon y simplemente la iglesia cogió el que ella entendió que era real, que era el mejor. Existe el canon de Alejandría, que existe justamente desde el siglo III antes de Cristo. Óiganlo bien, desde el siglo III antes de Cristo, por ahí por el año 280, utilizado por las comunidades judías e israelitas de todos los tiempos antiguos. Y además de eso, ese canon era el utilizado en tiempos de Jesús y los apóstoles. Y tenía esos libros. Todos los libros de la Nueva Alianza que se escribieron, pues tuvieron como guía, para no decir, para no cometer error, pues el canon de Alejandría, porque es el canon que existe en tiempo de los apóstoles. Entonces, por ejemplo, el otro canon es el canon de Palestina, que fue un canon hecho prácticamente en el año 90 después de Cristo. En el año 90 después de Cristo. Este canon pues rechazó esos libros que este hermano, sin saber, pues llama libros apócrifos. Cuando la iglesia reúne los cientos de libros o los cientos de escritos de la Nueva Alianza y después de examinarlos minuciosamente, todos de ellos pues sacó 27 libros. Esos 27 libros los une al canon de la Antigua Alianza y así pues nace la Biblia que hoy tenemos. Pero es la iglesia la que toma este libro, lo proclama como palabra de Dios y en el año 382 se presentan al mundo con 73 libros. Y con la Reforma protestante, luego Martín Lutero y otros deformadores rechazaron esos libros y se adhirieron al canon de Palestina. Pero ¿por qué será que ellos tomaron esa decisión? Por tener el problema, por tener la pugna, por tener la protesta contra la iglesia que ya había hecho la Biblia con el canon de Alejandría. Ese es el problema.
No lo hicieron por una decisión basada en la historia o en la tradición apostólica, claro que no, sino solo porque estos libros contradecían varias de sus posturas. Es decir, lo hicieron basados en su propia interpretación teológica y no en la interpretación real. Por la misma razón que rechazaron estos libros, Martín Lutero también quiso suprimir o rechazar la carta de Santiago, llamándola epístola de paja. También tuvo problemas con la carta de Judas y con el Apocalipsis. Un dato curioso que no saben algunos protestantes es que esos libros, que ellos llaman apócrifos algunos, estuvieron en su Biblia hasta el 1824. Y fue en el 1824 en que lo eliminaron de una manera definitiva de sus Biblias. Entonces, pregunto, ¿es la iglesia la que añade libros o son los protestantes, hijos de Martín Lutero, que nacieron en el año 1517, lo que quitaron libros? Juzguen ustedes y veremos entonces quién tiene la razón. La tercera razón de este hermano es porque la iglesia, según él, bautiza infante, bautiza niños recién nacidos, niños que no saben lo que están haciendo y niños que no tienen conocimiento, o sea, no tienen conciencia. Solo que no existe un protestante en el mundo que muestre una cita bíblica donde se prohíba el bautismo de los niños, donde por lo menos diga que tiene que saber lo que hace o que deben tener conciencia. Para renacer de nuevo o para nacer de nuevo, que lo que significa renacer, el único requisito es haber nacido. Juan 3:4. Algunas preguntas que se le pueden hacer a cualquier protestante que diga eso es: ¿dijo Jesús a qué edad había de ser bautizado? Mi respuesta es no. También podría hacerle una pregunta personal. ¿Qué sabían ellos y de qué eran conscientes cuando eran niños? Yo diría de nada. Entonces, ¿cuál es el problema? Porque si ellos no eran conscientes de nada, si no sabían nada, si no podían tomar decisiones de nada, su mamá la tomó por ellos, su papá la tomó por ellos. ¿Y cuál fue el problema? Ninguno. Si los católicos no tuviéramos cita bíblica donde podamos apoyarnos, por lo menos podríamos apoyarnos en la premisa que dice que lo que no está prohibido está permitido. Por lo menos a eso podríamos apelar. Pero eso no es necesario porque sí que hay citas bíblicas, no necesariamente que digan que se bautizaron tantos niños, pero sí hay citas bíblicas de bautismos donde pudo haber niños que se bautizaron en la fe de sus padres. Pudo haberlo. Ahora yo te voy a dar esa cita bíblica. Mateo 28:19, el mandato. Mateo 18:19, este es el mandato. Hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Ya ustedes saben cómo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hay una palabra que es todos. Pero claro, va a tener que salir un protestante que va a poner la otra palabra, menos los niños. Pero la Biblia no dice menos los niños, no hace una excepción. Dice todos, pero no dice menos los niños. Eso lo dirá un protestante. Hechos 16:14 al 15. Hechos 16:14 al 15. Se habla de una persona, una señora llamada Lidia. Ella se bautizó con todos los de su casa. Y ahí viene el protestante con el estribillo, menos los niños. O sea que se bautizó con todos los de sus casas,
de los de su casa, menos los niños. Entonces, en Hechos 16, 31 y 33, aquí habla del carcelero. El carcelero que fue bautizado él con todos los de su casa. Pero ahí viene otra vez el estribillo de los protestantes, menos los niños. O sea, si había niños en su casa, y yo les recuerdo que cuando habla de su casa, está hablando de mamá y papá, está hablando de los hijos de ellos y también viven en la casa, también habla de los hijos de los esclavos que viven en casa. Esa es la familia. Difícilmente que no haya niños, y no dice la escritura menos los niños. 1 Corintios 10:2. Está Pablo haciendo una comparación o trayendo un texto de la antigua alianza para ponerlo como símbolo del bautismo y de todo. Dice, todos en orden a Moisés fueron bautizados en la nube. Todos, ustedes pueden leer todo el capítulo si quieren, pero dice todos en orden a Moisés fueron bautizados en la nube. Pero ahí viene el estribillo protestante. Menos los niños, porque ese es el estribillo protestante, menos los niños. Pero dice todos. A los protestantes no les conviene que le lleguen tontos ya bautizados a su iglesia. Así, pues ellos evitan hacerles el daño que lo hacen, engañándolo con doctrinas falsas y haciéndoles bautizar de nuevo, apostatando contra la fe, sin ni siquiera explicarle que la apostasía es un pecado mortal. El apóstata o el apostatar contra la fe, eso no es, bueno, es un pecado y está en Efesios 4:5, donde dice que hay un solo bautismo. El problema del protestantismo es que por no saber leer la Sagrada Escritura, solo ven un solo aspecto de las cosas y no son capaces de ver más allá. Son como el caballo que le ponen 2 ojeras para que no puedan mirar a los lados. Para ellos, igual que para los católicos, el bautismo es para el perdón de los pecados. Hechos 2:38. También para nosotros lo es. Pero no solo para el perdón de los pecados. El solo no existe. En ese mismo versículo 38, también dice que el bautismo es para recibir el don del Espíritu. O sea que no solamente para el perdón de los pecados. En ese mismo versículo dice que es para recibir el don del Espíritu. Además, según Juan 3:3, es para entrar en el cielo. Y según Gálatas 3:27 al 29, el bautismo es para estar revestidos de Cristo. También es para ser uno con Cristo. También el bautismo es para ser de Cristo y para ser herederos de Cristo. Según Hechos 16:31 y Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, también es para la salvación. Queridos hermanos, hermanas, si Jesucristo dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, ¿será entonces que ustedes le están impidiendo, negándoles el bautismo? ¿Será que se lo están impidiendo? ¿Será que ellos no pueden ser de Cristo? ¿Será que no pueden ser herederos porque son niños? ¿Será que no pueden ser revestidos de Cristo porque son niños? ¿Será que no pueden formar uno con Cristo porque son niños? Caramba, si usted no lo bautiza porque no tienen pecado, pero bautícelo para que reciba las otras gracias. Las 3 principales gracias, según la Iglesia Católica, que recibe un niño al ser bautizado, es que es hijo de Dios, miembro de la Iglesia y heredero del reino. Pues si usted no lo quiere bautizar porque no tiene pecado, bautícelo por esas otras gracias que recibe y usted se encargará, como vaya creciendo, de irle ilustrando para que no pequen y sean siempre de Cristo sin pecado. En la iglesia de Cristo
Bautizamos a los niños no porque hayan cometido pecado y tienen que arrepentirse de ellos para ser perdonados, sino para que sean miembros de Cristo, miembros de la iglesia, para que sean hijos de Dios y para que sean herederos del reino de Dios y para que reciban el don del Espíritu, para que se salven y para que entren al cielo. Los protestantes no deben hacerlo, ni siquiera con los adultos, no. Los protestantes no deberían bautizar ni a niños ni a adultos tampoco, pues si su iglesia es falsa, también su bautismo será falso. Si su iglesia no es la iglesia de Cristo, entonces ustedes no pueden bautizar ni a niños ni a adultos. El bautismo es verdadero solo en la iglesia que es verdadera. Si no eres católico porque bautizamos a los niños, entonces tampoco deberías ser protestantes por ser falso el protestantismo. Debería ser ateo entonces. La cuarta razón que da este hermano es que tiene una relación, o sea, la iglesia tiene una relación con el gobierno. Dice que están más unidos que la uña y el mugre. La iglesia católica y el infierno, dice él. Y yo le hago una pregunta. Y además de eso, la pregunta sirve para todo protestante que vea y para todo lo que él representa y también para algún católico que pueda tener dudas. ¿El gobierno es el diablo, acaso? ¿El gobierno es el diablo o es el infierno? ¿A quién rechazó Jesús en su vida? ¿A quién lo rechaza o a quién lo mandó rechazar? Yo le voy a decir luego a quién. Si algún protestante que vea este video está de acuerdo con este hermano, ¿podría darme alguna cita bíblica donde se prohíba a la iglesia relacionarse con el gobierno? ¿Me la podría dar, por favor? Al contrario, Jesús deja ver que el poder de Pilato le fue dado de lo alto. Juan 19:11. Eso lo deja ver Jesús. Jesús no dijo que le vino del diablo ni del infierno. No, le dijo que le viene de lo alto. Y el apóstol San Pablo, en Romanos 13, del 1 al 7, se refiere también a los gobernantes, se refiere a ellos como ministros de Dios, no ministros del diablo ni del infierno. En 1 Timoteo 2, del 1 al 2, Pablo nos manda a hacer súplicas, oraciones y rogativas por los reyes y por todas las autoridades. Claro, dentro de esa autoridad están los gobiernos. No dijo Pablo que hagan oraciones para que salgan del infierno. Lo mismo también en la carta a Tito, capítulo 3, versículo 1. Nos manda Pablo a someternos y a obedecerles a los gobiernos y autoridades. Entonces, la iglesia es de todos y para todos. Y dentro de ese todo está también el gobierno, querido hermano. La iglesia no es ni puede ser indiferente a nada ni a nadie. Pero usted no lo sabe como protestante. Te diré con quién es que la iglesia no debe relacionarse para que te dé cuenta que no es con el gobierno. Yo te voy a decir ahora. Segunda carta de Juan, en su único capítulo, versículos 9 al 11, el que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, ese no posee a Cristo, o sea, no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en su casa, ni les saluden, pues el que les saluda se hace cómplice de sus malas obras, de sus malas acciones. ¿Te das cuenta, querido hermano, con quién que no debemos relacionarnos? Los católicos.
Segunda de Tesalonicenses 3:14. Si alguno no obedece a las indicaciones de esta carta, dice, señálenlo y que nadie trate con él para que se avergüence. ¿Te das cuenta con quién es que no debemos tratar? Y Tito 3:10 dice, al hombre sectario, después de una y otra amonestación, rehúyelo. Al hombre sectario, rehúyelo. Si el sectarismo es el aguijón del diablo, según Génesis 3, del 1 en adelante, cada secta es un aguijón y quien pertenece a ella también transmite su veneno. Y quien con ellos se junten saben que van a salir bien lastimados. La quinta razón que da este hermano dice, le confiesan sus pecados a un hombre y no a Dios. Eso es lo que él dice. No tiene nada que envidiarle a los judíos. Este hermano y los que están de acuerdo con él no tienen nada que envidiarle a los judíos. Lucas 5:21. Ellos dijeron cuando Jesús perdonó, dijeron, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Esa es la pregunta protestante de todos los siglos, o no de todos los siglos, de los 5 siglos que tienen de existencia. Que algún protestante me dé una cita en la Biblia donde mande confesar sus pecados directamente con Dios, que me la dé. La estaré esperando en este mismo canal, que ponga en el comentario que yo lo voy a leer. Yo te daré citas bíblicas para que veas a quién confesaban los hombres sus pecados. Te daré 3 de la antigua alianza, solamente te daré la cita para que tú la leas. Levítico 4, versículo 20, versículo 26 y versículo 31. Ahí te va a decir con quién confesaban los pecados o a quién le confesaban los pecados. Levítico 5, del 5 al 6. Y Levíticos 16, 6. En la nueva alianza, sí, te la voy a leer. Mateo 3, 6 y Marcos 1, 5. Y se hacían bautizar por él, ese él es Juan, en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. ¿A quién se lo confesaban? A él. Claro está. Mateo 16, 19. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Atar y desatar es un poder que solo tiene la iglesia y también se refiere, porque no solamente, también se refiere al perdón de los pecados. Lucas 5:24, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder para perdonar pecados, dijo al paralítico, yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vuelve a tu casa. Aquí no se dice que eran la gente la que lo estaban haciendo, sino Jesús. Y usted va a decir, sí, porque Jesús es Dios. Pero él que es Dios y tiene la potestad, él es el que da la potestad en Juan 20, 21 al 23. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Luego le dijo, reciban el Espíritu Santo. A los que perdonen sus pecados les serán perdonados y a los que se les retengan quedarán retenidos. Y no me venga a decir que habla del pecado personal, el que se comete contra la otra persona. No. Está hablando del pecado que se comete contra Dios, el pecado social, el pecado que se comete contra la humanidad, que por la confesión de ellos usted puede ser perdonado y está garantizado por aquel que dijo a quien ustedes le perdonen serán perdonados. La iglesia sabe que el que puede perdonar los pecados es Dios. Claro que sí. Solo Dios y nadie más que Dios. La diferencia es que nosotros creemos que Cristo es Dios. Y si Él lo manda, si Él da la autoridad al hombre,
entonces nadie tiene la autoridad para contradecirlo. De manera que no es el sacerdote quien perdona, es la iglesia. Que no es la iglesia, es Cristo a través de la iglesia, y claro está, la iglesia a través del ministro válidamente consagrado que es el sacerdote. Ustedes, queridos hermanos protestantes, nunca ni lo intenten. Ni lo intenten, porque ustedes no son la iglesia de Cristo. Esto no tendrán ninguna validez en los grupos protestantes. No tendrá ninguna validez en los grupos protestantes. Por lo tanto, ni siquiera lo inventen. La sexta razón que da este hermano es que son unos religiosos, dice él, los católicos, claro, son unos religiosos. Se van y se dan golpes de pecho por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, dice él. Y ya ustedes pueden ver, ¿verdad?, el dramatismo que hizo. Y yo digo, ¿somos religiosos? Sí, claro que sí. Y a pura honra. ¿Sabrá este hermano lo que significa religión? ¿Sabrá este hermano eso? Yo no lo creo. Pues si supiera lo que significa la palabra religión, sabría entonces que es bueno ser religioso. El mataburro le dirá qué es religión, que lo busque, porque es que hablar sin referencia no se puede. Miren, la palabra religión, primero hay un prefijo que es re, que indica intensidad y repetición. Re también indica repetición. Luego está ligare, el verbo ligare, que significa ligar o atar o unir a. Y luego está el prefijo on, que proporciona una acción o un efecto de ese ligare o religare. Entonces, religión es unirse a Dios, es unirse con Dios, es mezclarse con Dios, es Dios que se mezcla con el hombre. La religión, entonces, es unirse fuertemente a Dios, es relación con Dios. Que algunos se atreven a decir, no somos religión, somos relación, pero no saben que están diciendo lo mismo, porque la ignorancia es atrevida. Tomándole la palabra a este iluminado, los protestantes no son religiosos, ellos son irreligiosos. Es decir, no están religados, no están unidos a Dios de verdad. No se relacionan con Dios. Y tomando en cuenta la Sagrada Escritura, no vienen de Dios, según Juan 17, 11 y 21 al 23. No vienen de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no divide. La matemática de Dios no es la división ni es la resta. La matemática de Dios es la multiplicación y la suma, y los protestantes solo dividen, dividen y dividen. Y mientras yo estoy diciéndole esto, hay muchos que están pensando en dividirse y hacer una nueva iglesia. No importa cuánta verdad digan los protestantes, no importa cuánta verdad digan, pues el protestantismo como tal ya es una mentira. Ya es una mentira. No importa cuánto digan, Señor, Señor, no importa cuántas veces lo digan, ya a nosotros Mateo 7, 21 al 23 nos dio una advertencia sobre eso. Léanla. No importa cuán elegante vistan, Mateo 7, 15 nos dio una advertencia sobre eso también. No importa cuán bonitas y aduladoras sean sus palabras. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 18 y Gálatas 1:10 ya nos advirtió también de eso. Y no importa que parezcan y sean como ángeles, porque en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14, ya Pablo también nos advierte sobre esto.
No importa lo llamativas que sean sus doctrinas. Leamos a Hebreos 13:9 y ahí tenemos una advertencia sobre esas doctrinas llamativas y extrañas. No importa cuán sabios y humildes sean o parezcan, o cómo cuiden o descuiden su apariencia, porque ya Colosenses 2:23 nos advierte sobre eso también. No importa cuánto poder exhiban en sus cultos y cuántos milagros y señales prodigiosas hagan. Mateo 7:22 y Mateo 24:24 ya nos advierten también sobre eso. Y no importa la cantidad de seguidores que tengan. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 2 nos advierten también sobre eso. No importa cuánto digan que son cristianos evangélicos. En este caso, nosotros hagamos lo que nos dijo el apóstol San Juan. Segunda carta, vuelvo y les repito, versículos del 9 al 11. Versículo del 9 al 11. Los cristianos católicos en la Eucaristía, como estamos conscientes de que pecamos, vamos como el publicano en el templo, en Lucas 18:13, como el publicano, haciendo un acto de perdón, una oración a través de la cual nosotros reconocemos que pecamos de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Y como somos responsables de nuestros actos, no andamos echándoles la culpa a Dios ni a los demás. Nos golpeamos el pecho, como dice el Salmo 51:19, mientras reconocemos que somos culpables de nuestros errores. Salmo 51:5. El problema aquí es que como los protestantes no pecan, ellos van al templo como el fariseos. Lucas 18:11. El protestante no peca. Los que lo hacen le piden perdón a Dios en secreto para que nadie se entere de su pecado. La segunda verdad es, el protestantismo ya es un pecado en sí mismo, pero ellos no lo saben. El protestantismo ya es un pecado en sí mismo. No es necesario que pequen. Todos los protestantes, en cierto modo, tendrán que arrepentirse de su pecado, más aquellos que son protestantes sabiendo la verdad. El protestante, lo otro, peca mucho más que el católico, pero ellos son como el gato. Ustedes saben cómo es el gato en comparación con el perro. El perro hace su caca donde quiera y no le importa que la vean, no le importa quién le hiera, ni le importa que la pisen, la deja ahí. El gato lo hace lo mismo, muchas veces más que el perro, pero la tapa, ¿verdad? Esa es la gran diferencia, porque la tapa, eso es hipocresía. Esa es la hipocresía protestante. A nosotros los católicos nos toca decir hoy, por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Cuándo tendrán que decirlo los protestantes? Queridos hermanos, es todo por hoy. Si te gustó este video, si crees que es justo lo que he hecho, dale me gusta, coméntalo y si te es posible, suscríbete al canal. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has enviado a tu Hijo al mundo para liberarnos del dominio de Satanás, espíritu del mal, y llevarnos así arrancado de las tinieblas al reino de tu luz admirable. Te pedimos que los protestantes, que equivocados en su pensar y obrar, atacan y buscan destruir a tu iglesia, para que como Saulo les llene y les haga también a ellos miembros de la iglesia, que es tu cuerpo, y así el Espíritu Santo habite en ellos,
por Cristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre.